al Centro de Análisis Socioambiental. ¿Están presentes? Mariana ayúdame, Mariana. Calcañí, sí, Calcañí. Ya, perfecto. Y María Entonces, Paz mira, Aedo. y María Paz Aedo. Primero, darles la más cordial bienvenida. Les contamos que tienen 10 minutos para exponer. Y yo tengo el cronómetro aquí, a la que le toca dirigir, tiene la tarea ingrata de interrumpirles cuando les quede 1 minuto, ¿sí? Para que puedan cerrar bien la idea y luego viene un pequeño espacio de intercambio. Así que deme un segundo para recronometrar. Entonces, si ya están listas, pueden comenzar ahora. Bueno, en primer lugar queremos agradecer profundamente la acogida a nuestra propuesta y solicitud y presentarnos. Yo soy María Paz Aedo, soy socióloga del Centro de Análisis Socioambiental CASA y me acompaña, venimos juntas con Mariana Calcañi, también socióloga. Hemos creado este espacio para la discusión y la reflexión sobre esta intersección que tan claramente exponía Budina con antelación. Y también nos sumamos a la gratitud y al honor de haberlo escuchado, y es difícil presentar en ese marco, da pudor, pero vamos a estar ahí haciendo cuanto podemos. Desde esta humildad también queremos agradecer muy profundamente a cada una y cada uno que ha hecho posible que estemos nosotras aquí reunidas hoy. Queremos agradecer especialmente a quienes han estado jugándose la vida, a quienes han sido agredidas en su cuerpo, a quienes han sido mutiladas, a quienes han sido enfermadas, a quienes han sido privadas de libertad por la defensa de su territorio. Y no solo desde el estallido social, sino desde mucho antes, fundamentalmente desde la instalación del ladrillo en nuestra Constitución. Ese ladrillo neoliberal que ahora, gracias al sacrificio y al esfuerzo de tanta compañera dando su vida y su corazón puesto en la lucha, estamos pudiendo conversar cómo desmontar y cómo construir un ecoladrillo tal vez, pero sin duda alguna no habría sido posible si no es porque ha estado tanta chica, tanta compañera, tanta joven dando su cuerpo, ofrendando su corazón en esos territorios afectados. Queremos hablar de territorios afectados y no solo de derechos de la naturaleza, porque nos gustaría invitar a empezar a conceptualizar, tal como lo comentaba Budinas y como lo comparten distintas aportaciones teóricas. También podemos honrar aquí las propuestas de Max Neufeld, Lizal, de Silvia Cusicanqui, Silvia Ribeiro, Silvia Federici, tanta aportación que habla de esta relación intrínseca entre cuerpo y territorio. Y desde allí entender la naturaleza como una abstracción, como una distinción operativa que puede que nos sirva para establecer algunos parámetros legislativos, pero que ontológicamente, es decir, en términos de definición de realidad, sabemos que es una abstracción, porque en nuestra realidad, en nuestra cotidiana experiencia vital, territorio, naturaleza, sociedad y cultura están entramados. El origen de la crisis económica, la base de la crisis civilizatoria en la que estamos ha sido creer que esta separación es real, que es posible hablar de cultura por un lado y de naturaleza por otro, y que la naturaleza está ahí para ser salvada o explotada. Ambas perspectivas nos parecen críticas en un momento como el actual, en un momento en donde es evidente la crisis climática, la crisis ecológica, la destrucción de territorio. Y sobre todo, en un momento en que es urgente construir una nueva relación entre lo humano y lo no humano. La idea del ladrillo, lo que se instaló en la Constitución, es una relación con lo humano y lo no humano, de lo humano y lo no humano, que establece jerarquías, relaciones de superioridad, un supuesto de que podemos prescindir del cuidado, porque siempre va a haber. Y esa premisa va contra todas las leyes de la física, la biología, la química, contra la existencia misma. Es imposible seguir pensando en un desarrollo, en un crecimiento, en un planeta limitado. Esto lo hemos dicho en distintas ocasiones y se ha dicho aquí muchas veces, pero nos gustaría hacer mucho énfasis en que las zonas de sacrificio, los cuerpos afectados no son un resultado inesperado, no buscado, una consecuencia mitigable de este modelo económico consagrado en la Constitución. Es una condición inmanente al modelo económico. No existe una sin la otra. En un planeta limitado, cualquier ejercicio de acumulación y apropiación se traduce en la explotación
y la expoliación de otro territorio, porque estamos dentro del mismo planeta. No es posible crecer por un lado sin decrecer por otro, sin afectar a otro, sin violentar a otro. Esa concepción es fundamental para hablar de derechos de la naturaleza. Entender que la relación entre derechos de naturaleza y crecimiento económico es completamente incompatible. Es necesario transitar hacia otra manera de entender la economía, otra manera de entender las relaciones entre las personas y el entorno, otra manera de entender territorio. En ese sentido, queremos evidenciar que solo en el último año tenemos una gran cantidad de evidencias de compañeras y compañeros que están siendo violentados sistemáticamente, amenazados de muerte, acosados y hostigados. Aquí todos ustedes tienen alguna experiencia porque también han llegado al proceso constituyente representantes de esos movimientos, de Modatima, del movimiento Agua y Territorios, de Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia, de la Red por la Soberanía Alimentaria, de Namuri, entre otras. Todas ellas saben que cotidianamente está ocurriendo esto. Tenemos algunos casos que son bastante dramáticos. El caso de Verónica Vilches, el auto de su familia fue quemado. Tenemos casos en donde ha habido disparos afuera de la casa de dirigentes, personas que han sido secuestradas, que han sido amenazadas, personas que están siendo perseguidas. Según el Observatorio Ciudadano y la ONG Global Witness, hay 6 de los 10 países más letales para los defensores ambientales están en América Latina. Y esta es una situación que no puede seguir ocurriendo porque es una doble victimización. Ocurre algo muy parecido que con la violencia de género. No solo está la afectación por el hecho de ser afectada, por el hecho de vivir en una zona explotada, en una zona destruida por el capitalismo, sino también por el hecho de no ser reconocida como afectada. Y en el caso de querer hacer alguna denuncia, ser invisibilizada. Es lo que le pasa a las defensoras cuando piden justicia. No hay justicia garantizada por el Estado. Las ONG jurídicas hacen cuanto pueden y no dan abasto. Vaya también nuestro saludo a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Defensoría Ambiental, que hacen lo posible por defender a las comunidades y los territorios, pero no dan abasto. Es indispensable que nuestra Carta Fundamental reconozca esta tensión y garantice la protección de los cuerpos y de los territorios. Es necesario en ese sentido que suscribamos el Acuerdo de Escazú, pero no solo eso, sino también que nuestra Constitución consagre los principios que allí están, en la Constitución nuestra, no solo por la presión del Acuerdo Internacional o porque haya un mandato desde afuera, es que necesitamos consagrar estas ideas. Los principios son igualdad y no discriminación, transparencia, principios preventivos y precautorios, equidad intergeneracional, protección y defensa de los defensores ambientales. Necesitamos garantizar también el derecho al ejercicio de la autoridad política y la participación ciudadana frente a los problemas de contaminación y deterioro ecológico, que sabemos además que con la crisis ecológica en curso no solo son irreversibles, sino que se acrecentarán. En la medida que los conflictos se acrecientan, es indispensable que el Estado garantice la integridad física y el derecho al ejercicio de su autoridad política a las distintas comunidades y actores locales, y no que queden a la deriva y a la intemperie respecto del derecho a la justicia. Es muy necesario también la condena de la violación de derechos de tanto de las personas afectadas como de las personas que promueven los cuidados y la resiliencia socioecológica. No es posible que se considere simplemente exageración o que no haya dónde poner estas denuncias o que no haya ningún espacio regulado sobre esta situación. Las personas que viven en los territorios afectados cumplen un rol fundamental en el cuidado y en la existencia de la vida misma. No son solamente representantes del lugar, son la voz, encarnan la voz de los ríos, del agua, de la tierra contaminada, encarnan la voz de los cuerpos afectados, de los enfermos, de los muertos. Esas voces necesitan ser cuidadas y protegidas. No es una tarea menor el cuidado de la vida en un territorio. Esa labor necesita ser reconocida y valorada. En ese contexto es que entendemos la importancia de resguardar los derechos de la naturaleza, en el contexto de la relación con las comunidades humanas y de cómo las comunidades nos relacionamos con esto que vamos a llamar naturaleza, pero en realidad es territorio como espacio de vínculo. Queremos invitarnos a reconocer los derechos de la naturaleza en sí misma, tal como lo señalaba Gudinas hace un rato atrás, pero también como están consagrados, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador. La Constitución de Ecuador tiene alrededor de los artículos 71 y 74 una serie de premisas bastante interesantes
sobre cómo se entiende esta idea de derecho de naturaleza. El derecho de naturaleza, por ejemplo, al restaurarse a sí misma. Les queda un minuto. ¿En serio? Bueno, el derecho a restaurarse a sí misma, el derecho a permanecer en las condiciones en que ha sido previa a la intervención. Perdón, me confundí con esto del tiempo. Y la condición pública de los recursos. La condición de la naturaleza como un espacio público. Sí, Mariana, sigue tú. Súper. Rápidamente, en honor al tiempo, queríamos también no dejar de mencionar la importancia de la soberanía sobre los bienes naturales comunes. Proponemos consagrar de forma explícita en nuestra Constitución el derecho de todos los habitantes a la soberanía territorial, hídrica, energética y alimentaria. Es decir, no solo el derecho al acceso, sino también a la gestión y la toma de decisiones sobre los bienes comunes. La mercantilización del agua y de la energía como si fuesen bienes de consumo ha generado concentración de la propiedad, dificultades de acceso, escasez creada, bolsones de pobreza hídrica y energética, deterioro ecosistémico y un mercado orientado no a la satisfacción de necesidades humanas, sino a la generación de oferta. También, al mismo tiempo, la manera en que producimos, consumimos nuestros alimentos tiene profundas implicancias sobre nuestros cuerpos y nuestra salud y la de los ecosistemas. El modelo agroexportador está provocando graves consecuencias ambientales como la contaminación de causas de agua y escasez hídrica, la contaminación y erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, entre otros. El derecho a la alimentación y el derecho a la soberanía alimentaria, que establece que los pueblos tengan la potestad de definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos y que posean los medios necesarios para llevar a cabo esto, es decir, que tengan al menos acceso asegurado a la tierra, a las semillas y al agua, limpias y libres. Debemos avanzar hacia una transición hídrica, energética y alimentaria que sea democrática, justa y social ambientalmente y que no destruya ni contamine a las comunidades y sus territorios y la naturaleza. Y por último, urge reconocer los límites planetarios y los derechos sociales. El crecimiento insostenible no funciona de manera que reconoce y se plantea como si el planeta fuera un planeta infinito lleno de recursos para ser utilizados. Y esto es un error y urge dejar atrás las demandas pro crecimiento y avanzar hacia una agenda de transición socioecológica con base en la justicia social y ambiental. Por lo mismo, proponemos que la Constitución reconozca la transición socioecológica basada en el respeto de los límites planetarios. Son 9 límites biogeoquímicos que ya muchos de ellos están sobrepasados. Proponemos establecer una regulación que haga exigible la transición hacia una sociedad que se encuentre dentro de los límites planetarios y sobre los mínimos sociales, que son el fundamento de la vida, y así se asegura una vida digna a todos los seres humanos y no humanos en nuestros territorios. Urge avanzar y dejar atrás las agendas pro crecimiento, como dije. Existen modelos a nivel internacional que ya están promoviendo este tipo de reconocimiento de los límites planetarios a través del modelo de la DONAT, el caso de Costa Rica, por ejemplo, y la ciudad de Ámsterdam, que ya son ejemplos que podemos tomar en cuenta para abordar en este espacio seguro y justo para la humanidad. Y por último, dejarlos invitados a un trabajo que hemos hecho desde el Centro de Análisis Socioambiental, este dossier constituyente con 5 propuestas de semillas de transformación para una constitución ecológica, que esperemos también sea un aporte para esta subcomisión. Y por supuesto agradecerles nuevamente el espacio que nos han dado y por la escucha. Un abrazo. Y solo para cerrar, una Muchas cosa breve, gracias. en términos de principios, nos gustaría instalar la idea de que la Constitución es un texto, pero los principios que están detrás reconozcan la existencia como entramada de actores humanos y no humanos, de afectaciones mutuas, de influencia recíproca, que eso está en la base de nuestro proyecto como país. Bueno, primero brindarle un caluroso aplauso por esta presentación tan clara. Me quedo con una expresión que a mi entender refleja, ¿no? Establecer y entender desde perspectivas democráticas basadas en la justicia social y ambiental. Quiero abrir rápidamente la palabra para mis compañeros y compañeras constituyentes que quieran hacer consultas. Les invito a que también aprovechemos muy bien el tiempo. Abro con Juanjo, luego con Ivana, que son las palabras que veo solicitadas. Adelante. Gracias, Caro.
No, nada de aprovechar el tiempo. Acá yo voy a hablar todo lo que no he hablado antes. No, mentira. Eh, no, en verdad, les quiero agradecer por la presentación. Me encantó, igual que el pedacito que vi el anterior. Eh, Me gusta porque siento, a veces en este mundo ambiental, uno se siente un poco, no sé si solo es la palabra, pero cuando uno empieza ya a hablar de ecocentrismo, de límites planetarios, primera vez que veo el concepto de límites planetarios en las presentaciones, en la audiencia, así que me encanta haberlo visto. La economía de la dona, de Kate Raworth, siempre es muy bueno verlo y sobre todo sentir que hay más personas que pensaron en esto, ¿cierto? Así que de partida les quiero agradecer. Les quiero pedir encarecidamente el documento de semillas de transformación que ofrecen, porque, bueno, y también me gustaría quedar en contacto porque siento que nos cruzamos en hartas cosas con las cosas que hemos visto como equipo, así que les agradezco nuevamente la presentación y creo que es súper importante esto que ustedes comentan, esto de entender, y que lo hemos afortunadamente lo hemos sabido incorporar en esta comisión, esto de que existen límites planetarios, para que vamos a reinventar el término, en el cual la humanidad tiene que saber funcionar. Y también me gustó que al inicio mencionaron algo que yo también mencioné hace un par de días, que el trabajo de Max Neff, este economista chileno, ¿cierto?, que crea este concepto de necesidades humanas básicas, que creo que conversan absolutamente con los límites planetarios y no por nada salió el trabajo de la economía de la dona, ¿cierto? Así que creo que las quiero invitar a ser nuestras aliadas en todo este proceso y agradecerles y aplaudirles por la presentación. Muchas gracias, Juanjo. Está rebelde hoy día en la tarde, Juanjo va a seguir rebelde toda la tarde. Está bien, está bien. Ivana, por favor. Gracias, Caro. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos a María Paz y a su compañera, a Mariana. Hay una historia que me une con la María Paz. No la conocía a ella, pero yo sé que ella era la encargada del diplomado de Ecología Social y me parece que de Educación Ambiental de la USACH en su momento. Y lamentablemente nunca pude asistir al diplomado porque la vida me ponía trabas y nunca llegué a ese diplomado, pero me encanta ahora poder conocerte, por lo menos virtualmente. Agradezco mucho su presentación porque hay un enfoque profundo, esa necesidad de cuestionar el trasfondo que nos ha llevado a esta crisis, poder hablar sobre un cambio de paradigma, poder hablar sobre un cambio, empezar a cuestionar la epistemología, la ontología, empezar a cuestionar las formas del pensamiento y empezar también a asumir que tenemos una responsabilidad y que eso significa un cambio en nuestra forma de vivir, un cambio en los patrones de consumo, significa también aprender a tomar decisiones éticas y soy en relación al consumo y soy súper enfática con eso. Realmente yo creo que vamos a redactar una constitución maravillosa en términos ambientales, pero yo creo que de nada sirve si cada uno de nosotros no aprende a deconstruir su forma en que se relaciona con la naturaleza, la forma en que toma decisiones de consumo, asumir que hay decisiones éticas y no éticas. Y yo creo que ese también es el desafío personal y que me encanta de esta exposición, porque va a un elemento profundo que es el cambio. Y eso me agradezco mucho y también me suma a las palabras de Juan José, que ojalá podamos seguir el contacto, el vínculo. Estoy ansiosa de poder leer su propuesta de texto de la semilla. Y eso, no perdamos el contacto, creo que serían realmente un gran aporte a todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Y veo una palabra más pedida de Manuel Arroyo. Gracias, Caro. Bueno, también saludar a las compañeras, a Mariana y a María Paz. A María Paz igual la conocí porque tomé el diplomado de Modatima, también de Naturaleza y Sociedad, donde hizo una clase maravillosa. Y también eso como que me hizo pensar como de la superación de estas lógicas que tenemos tan arraigadas adentro de nuestras mentes, de nuestras formas de entender el mundo, además de como que también una dimensión de lo colonial, esta dimensión tan antropocéntrica
donde como somos herederas y herederos de esta cultura que nos hace situarnos como personas superiores al resto de las formas de vida, y creo que estar hablando en esta constitución ya de estos temas es absolutamente significativo. En ese contexto, creo que uno de los ejes centrales del preámbulo de la Constitución tiene que hacer énfasis como lo que plantean ustedes, no como en este carácter como relacional que existe entre la naturaleza y la sociedad. Y en ese punto, ya, no te puedo decir que escribí ahí el preámbulo, pero así como que les quería preguntar como qué ideas, fuerza creen que debe estar presente, digamos, para cuando hagamos este preámbulo y contextualicemos la necesidad de una constitución ecológica, de una constitución que digamos, de que supere estas lógicas antropocéntricas, y cómo eso debe plasmarse transversalmente a lo largo de todo el trabajo de la convención. Y de nuevo, muchísimas gracias. Ahí está el hijo y le iban asaltando. Veo a tu sobrino, no sé. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Manu. No veo más manos levantadas para comentar o preguntar, así que le dejo muy breve a Mariana y a María Paz los comentarios finales para pasar a la siguiente presentación. Y muchas gracias también, nuevamente. Gracias, Carolina. Paz, ¿comienzo yo o vas tú? Voy yo. Bueno, agradecerles nuevamente el espacio, perdón lo sucintas, y tratamos de condensar muchas cosas. Les vamos a mandar de todas maneras la presentación, el script con el que trabajamos, y también el dossier constitucional de Semillas de Transformación. La verdad es que lo único que a mí me gustaría hacer énfasis es que desde el Centro de Análisis Socioambiental estamos más que dispuestos a seguir colaborando con la Convención Constitucional, con todo el material de apoyo que necesiten. Estamos realmente muy honradas de estar en este espacio y agradecemos nuevamente que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Con respecto a la pregunta de Manuela, y también creo que aborda las preocupaciones de Juan José y de Ivana, como lo que yo creo que está pasando ahora a nivel constitucional, y también desde una perspectiva más sociológica, es un cambio cultural, y los cambios culturales toman tiempo, pero ahora ya se está forjando desde antes del 2019, desde antes del estallido social, un cambio cultural que aboga por una nueva relación entre los seres humanos y los otros seres que habitan este planeta. Y yo creo que sí es posible, en este momento coyuntural de crisis socioambiental y socioecológica, que demos un giro sustantivo en cómo nos entendemos nosotros como seres humanos en este espacio que llamamos mundo o planeta. Y pienso que sería importante, bueno, algunas de las ideas fuerzas por las que preguntaba Manuela. Nosotras creemos que es importante, obviamente, reconocer los bienes, los derechos de la naturaleza, pero también creemos que es importante superar la noción de recursos naturales en el texto. En ese sentido, creemos muy importante hablar de bienes naturales comunes. Eso es una medida tal vez que puede ser poco sustantiva en el texto, pero que tiene implicancias epistemológicas muy fundamentales. Y cuando hablamos de soberanía y de límites planetarios, lo mismo, cuando se reconoce en la Constitución, en el texto, que el planeta tiene límites que debemos respetar, y también lo mismo, y en relación también con lo que decía Eduardo Budinás, de que los derechos sociales, los derechos humanos van en la misma línea que los derechos de la naturaleza, todo eso contemplándolo como parte de una misma forma de habitar los territorios. Entonces creo que derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, límites planetarios y derechos sociales como fundamento de la vida pueden ser ideas fuerzas importantes para esta nueva Constitución. Y con eso le doy la palabra a Paz y les mando un abrazo fraterno. Muchas gracias, Mariana. María Paz, por favor. Intento ser breve también. Primero que todo, agradecer el cariño y la acogida y el encuentro y la convergencia aquí también de tantos mundos que hemos recorrido y caminos que hemos transitado, y encontrarnos acá lo encuentro especialmente increíbles, como lo que soñábamos de cierta forma. Así que muchas gracias, chicos, por todo lo que ha significado llegar aquí. Y también
En el sentido de lo que compartía Mariana, solo agregar que en cuanto a la gestión de los bienes naturales comunes, solemos estar en la disyuntiva de quién se debería hacer cargo de esa gestión. Y nosotras quisiéramos compartir la idea de la gestión comunitaria, entendiendo lo público como lo comunitario, no como sinónimo automático de lo estatal por defecto. Entonces queremos hablar, por ejemplo, de gestión comunitaria del agua, de comunidades energéticas y de la soberanía que sobre ellas cabe. Que en último término la soberanía sobre los recursos recaiga sobre las comunidades y no sobre los estados es central para una gestión democrática, porque tenemos el ejemplo del costo de no hacerlo. Hemos visto lo que ocurre en estados donde terminamos continuando con el mismo modelo extractivista a pesar de que las cosas se han estatizado. Entonces, para prevenir esa cuestión y para abrir la conversación a que los bienes naturales comunes son un espacio de controversia, no un espacio fijo, no un espacio rígido, un espacio de negociación constante entre qué se hace, dónde se hace, por qué se hace, por cuánto tiempo. Eso es central, sobre todo en contexto de crisis ecológica en donde es imposible predecir. Todos los principios de sustentabilidad, esto va a sonar un poco terrible, pero los principios de sustentabilidad que teníamos del año 92 hoy día no nos sirven. No sabemos lo que va a pasar con las lluvias. No sabemos cuál es el caudal ecológico porque no sabemos cómo se va a comportar ese río. Menos todavía con la presión extractivista. No sabemos lo que va a pasar con las migraciones humanas y no humanas. No sabemos nada realmente. Estamos viviendo en un planeta que no existía. Básicamente esa es la situación. En un contexto de incertidumbre tan grande, sin conversaciones y sin escucha cotidiana y constante, es imposible tomar decisiones, porque todas las decisiones van a necesitar ser revisadas ágilmente. Y no basta con que haya una directriz de política nacional que diga, que defina, porque lo que tenemos que definir es más bien cómo vamos a conversar, sobre qué vamos a hacer en nuestro territorio. Y eso sí que puede ser una garantía de evitar el nivel de violencia y afectación que tenemos hoy día. Eso, muchas gracias y a cuidarnos. Perfecto, muchas gracias María Paz también. Les despedimos con un abrazo. Obviamente les invitamos a quedarse para seguir escuchando si pueden. Fundamental todos los temas que aquí han estado. De verdad, muchísimas gracias y cómo impresiona cómo la comunidad, la sociedad civil han dedicado su vida a estos estudios y a llegar a estas conclusiones que hoy día nos permiten también caminar de la mano con mayor seguridad por este recorrido para esta nueva constitución. Así que muchísimas gracias. Les dejé ahí también en el chat el correo para efectos de la documentación. Entonces,